La abeja y la miel del conocimiento. En un vasto jardín, donde el sol derramaba su luz dorada sobre un mosaico de flores que competían en belleza y fragancia, se encontraba un reino no menos extraordinario, gobernado por las más diligentes de las criaturas, las abejas. Este jardín, un edén de incontables colores y aromas, era el hogar de una comunidad de abejas única, famosa en tierras lejanas por producir la miel más dulce y exquisita que uno pudiera imaginar. Pero entre todas, había una abeja que destacaba no solo por su laboriosidad, sino también por su espíritu inquieto y su corazón lleno de preguntas. Amara. Amara no era como las demás abejas. Mientras sus compañeras se dedicaban incansablemente a la recolección de néctar, ella se veía a menudo deteniéndose, fascinada por las maravillas del jardín, interrogando a las flores y al viento sobre los misterios del mundo. Poseía una curiosidad insaciable y un deseo ardiente de aprender que la distinguía de su enjambre. Pero lo que realmente movía el alma de era una leyenda, se decía en los rincones más recónditos del jardín, y conocida por muy pocas, la leyenda de la miel del conocimiento. Según rumores, esta miel no era como ninguna otra. No solo era capaz de deleitar el paladar con su dulzura sin igual, sino que también contenía la esencia de la sabiduría universal. Aquellos afortunados que la probaban encontrarían las respuestas a las preguntas más profundas y obtendrían una comprensión clara de los misterios más ocultos del universo. La sola idea de que tal tesoro pudiera existir llenaba el corazón de Amara de una mezcla de emoción y determinación. Estaba decidida a encontrar la miel del conocimiento y aprender sus secretos. Sin embargo, la búsqueda no sería fácil. La leyenda hablaba de pruebas que pondrían a prueba su valor, acertijos que desafiarían su ingenio y lecciones que expandirían su corazón y su mente. Pero el deseo de alcanzar la sabiduría era más fuerte que cualquier obstáculo que pudiera encontrar en su camino. Así, con la bendición de la reina de las abejas y el apoyo de sus amigas, Amara se dispuso a emprender la aventura más grande de su vida. Lo que no sabía era que su viaje no solo sería una búsqueda de conocimiento externo, sino también un viaje hacia adentro, un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal. A través de los desafíos y las maravillas que encontraría, aprendería no solo sobre el mundo que la rodeaba, sino también sobre sí misma, descubriendo la verdadera esencia de la sabiduría. Así comienza la historia de La abeja y la miel del conocimiento, una aventura de iluminación, coraje y descubrimiento, donde los secretos más profundos del universo se desvelan a aquellos que se atreven a buscarlos con un corazón puro y una mente abierta. Amara despertó al amanecer, el sol apenas asomándose entre las colinas, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. La colmena ya bullía de actividad, sus hermanas zumbando, ocupadas en sus tareas diarias. Pero para ella, este no sería un día común. Hoy, ella emprendería un viaje en busca de algo más grande que ella misma, la miel del conocimiento. Antes de partir, se encontró con la anciana abeja maestra, la única que había escuchado atentamente sus inquietudes y sueños. «Recuerda», le dijo con una voz que parecía resonar con la sabiduría de las edades, «la búsqueda que emprendes es tanto hacia adentro como hacia afuera. La miel del conocimiento no se encuentra solo al final del viaje, sino en cada momento del camino». Con esas palabras resonando en su mente, la pequeña abeja extendió sus alas y voló hacia el desconocido. No había volado mucho cuando se encontró en un jardín que no se parecía a ninguno que hubiera visto antes. Las flores eran de colores tan vivos que casi parecían emitir luz propia, y el aire estaba lleno de fragancias embriagadoras. En medio de este esplendor, una mariposa de alas translúcidas se posó delicadamente en una flor cercana. «Oh, viajera del aire, ¿qué te trae a este jardín de maravillas?», preguntó la mariposa con una voz tan suave como el aleteo de sus alas. Amara compartió su sueño, hablándole de su deseo de encontrar la miel del conocimiento. Esta escuchó en silencio, sus ojos brillando con una luz comprensiva. «La miel del conocimiento», comenzó, «es una búsqueda noble, pero recuerda, pequeña abeja, que la verdadera sabiduría no reside en el destino, sino en el viaje. La paciencia es tu aliada más fuerte. Debes aprender a observar, a escuchar y a sentir con todo tu ser».
La mariposa extendió sus alas, revelando patrones que parecían contener los secretos del universo. «Mira estas alas», continuó. «Cada color, cada matiz, fue ganado a lo largo de incontables días bajo el sol y las estrellas. No hubiera alcanzado mi plenitud de no ser por la paciencia y la capacidad de maravillarme en cada momento». Amara escuchaba, fascinada. Nunca había considerado su búsqueda de esta manera. Había estado tan enfocada en el resultado que había pasado por alto la belleza del proceso. «Y no olvides disfrutar del viaje», agregó. «Encuentra alegría en las pequeñas cosas, en cada gota de néctar, en cada brisa que acaricie tus alas. Estas son las verdaderas mieles del conocimiento». Con un último aleteo, se elevó, dejando a la abeja con sus pensamientos. Mirando a su alrededor, vio el jardín bajo una nueva luz, apreciando la belleza y la armonía que antes había pasado por alto. Con el corazón lleno de una nueva comprensión, retomó su vuelo. Sabía que el camino sería largo y que probablemente enfrentaría desafíos que ahora no podía imaginar, pero también sabía que cada experiencia le enseñaría algo valioso, que cada encuentro le revelaría una pequeña parte del misterio que buscaba desentrañar. Y así, con una mezcla de determinación y asombro, continuó su viaje, llevando consigo la primera lección de su aventura: la importancia de la paciencia y de disfrutar el viaje, no solo el destino. Con las alas aún vibrantes por el aleteo constante, llegó a un lugar donde el aire parecía tejerse de tranquilidad y el tiempo fluía con la suavidad del terciopelo. Frente a ella se desplegaba un río, cuyas aguas cristalinas susurraban secretos antiguos a quien estuviese dispuesto a escuchar. Pero este no era un río ordinario. Sus aguas tenían el don de reflejar no solo el mundo físico, sino también el intrincado laberinto de pensamientos y emociones de aquellos que se atrevieran a mirar en su superficie. Intrigada, se acercó a la orilla. El río, al notar la presencia de un alma buscadora, le ofreció su espejo líquido. Al principio, Amara solo vio su reflejo, una joven abeja con ojos llenos de preguntas, cuyas antenas temblaban levemente al ritmo de su inquietud. Pero a medida que su mirada se sumergía más profundo en las aguas, comenzó a ver más allá de su reflejo físico. Imágenes de su vida, sus sueños y sus miedos empezaron a danzar en la superficie del agua. Vio cómo su deseo de encontrar la miel la había llevado lejos de su colmena, empujándola hacia lo desconocido. Observó sus propias inseguridades, su temor al fracaso, su anhelo de ser reconocida y su profunda necesidad de entender el mundo que la rodeaba. Cada reflexión, cada emoción, se revelaba con una claridad abrumadora. Fue entonces cuando el río le habló, a través de la corriente de conocimiento que fluía entre ellos. Le enseñó que cada reflexión era una parte esencial de su ser, que sus dudas y sus sueños eran las dos caras de la misma moneda. Le mostró que el camino hacia la sabiduría no se encontraba en buscar respuestas en el mundo externo, sino en la introspección y el autoconocimiento. «Amara», susurraba el viento que se llevaba las palabras del río, «la sabiduría que buscas ya reside dentro de ti. Tus experiencias, tus errores, tus victorias y tus derrotas son los peldaños en tu camino hacia el entendimiento. Mírate a ti misma, no como una abeja en busca de algo que le falta, sino como una guardiana de tu propia esencia y conocimiento». Conmovida por estas revelaciones, pasó horas contemplando el río, aprendiendo a aceptar sus miedos y a valorar sus fortalezas. Descubrió que cada pensamiento y cada emoción eran maestros en el arte de vivir, guiándola hacia una comprensión más profunda de sí misma y del universo. Al final del día, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las colinas, se alejó del río de la reflexión. Se sentía diferente, como si hubiera dejado atrás una capa de ignorancia y hubiera abrazado una nueva visión de su viaje. Ahora entendía que la sabiduría no era algo que se encontraba al final del camino, sino que era el camino mismo, tejido de momentos de introspección, aprendizaje y crecimiento personal. Con el corazón lleno de gratitud hacia el río y sus enseñanzas, reanudó su viaje, llevando consigo una nueva luz, la luz del autoconocimiento. Sabía que aún le quedaban muchas lecciones por aprender, pero ahora caminaba con la certeza de que cada paso la acercaba más a la verdadera sabiduría, la que había estado dentro de ella todo este tiempo.
Tras dejar atrás el río, se adentró en un bosque cuya existencia parecía un rumor entre susurros de viento y leyendas antiguas. Era el bosque de los 1000 espejos, un lugar donde cada hoja, cada rama, prometía mostrar la realidad desde un ángulo nunca antes visto. El sol, filtrándose a través del dosel, bañaba el bosque en un mosaico de luz y sombras, donde cada rayo parecía contar su propia historia. Impulsada por una mezcla de asombro y una pizca de ansiedad, comenzó a explorar. Pronto se dio cuenta de que el bosque no era ordinario. Cada árbol, majestuoso y antiguo, estaba adornado con hojas que actuaban como espejos, reflejando no solo imágenes, sino emociones, pensamientos y sueños. Al principio, se vio a sí misma desde diferentes ángulos, cada uno revelando una faceta distinta de su ser. Pero a medida que avanzaba, los reflejos comenzaron a cambiar, mostrándole vidas y perspectivas de criaturas que nunca había conocido. En una hoja, vio el mundo a través de los ojos de un pájaro, sobrevolando montañas y valles, sintiendo la libertad y la soledad de los cielos. En otra, experimentó la vida de un pequeño insecto, una existencia llena de desafíos inmensos, pero también de logros significativos en su escala. Cada reflejo le enseñaba algo nuevo, ampliando su comprensión del tejido de la vida. Mientras se adentraba más en el bosque, llegó a un claro donde un árbol particularmente antiguo y alto se alzaba. Sus hojas espejo eran más grandes y claras que las demás, y reflejaban no solo imágenes, sino también sonidos y sentimientos. Amara, cautivada, se acercó y miró en una de las hojas. Lo que vio la sobrecogió. Era una escena de conflictos entre diferentes animales, cada uno viendo al otro como un enemigo o un obstáculo para su supervivencia. Con cada reflejo que observaba, sentía cómo crecía su empatía hacia esos seres. Comprendió que cada conflicto nacía de la incapacidad de ver el mundo desde la perspectiva del otro. La hoja siguiente mostraba la misma escena, pero desde el punto de vista de otro animal, revelando sus miedos, esperanzas y necesidades. Se dio cuenta de que, aunque sus realidades eran diferentes, todos compartían el mismo deseo de vivir y prosperar. El bosque le enseñó que la empatía es el puente entre las diferencias, el camino hacia la comprensión. Aprender a ver el mundo a través de los ojos de otro era la clave para desentrañar la complejidad de la existencia. Pasó horas, quizás días, en aquel claro, absorbiendo las innumerables lecciones que el bosque tenía para ofrecer. Cuando finalmente salió del bosque, no era la misma abeja que había entrado. Su percepción del mundo había cambiado. Ahora veía la diversidad de la vida no como una barrera, sino como un regalo invaluable. Comprendió que cada ser, no importa cuán diferente parezca, tiene su propia historia, sus propios sueños y luchas, y que reconocer y respetar esas diferencias es esencial para la armonía del todo. El bosque había sido su tercer maestro, enseñándole la lección más compleja hasta ahora, la empatía. Con esta nueva sabiduría, continuó su viaje, llevando consigo el conocimiento de que la verdadera comprensión comienza cuando estamos dispuestos a mirar más allá de nuestro propio reflejo. Se encontraba ante la base de una imponente montaña, cuyas cimas parecían rozar el mismo cielo. El viento soplaba fuerte, como si intentara disuadirla de comenzar su ascenso, pero la determinación de Amara era inquebrantable. Sabía que, para encontrar la miel del conocimiento, debía superar este obstáculo. Con cada paso que daba hacia arriba, sentía cómo el aire se volvía más delgado y el camino más empinado. Sus alas, aunque fuertes, no estaban hechas para altitudes tan extremas, por lo que dependía de su habilidad para trepar y de su ingenio para encontrar los mejores caminos. No pasó mucho tiempo antes de que enfrentara su primer gran desafío. Un tramo particularmente empinado y resbaladizo le impedía avanzar. Intentó 1, 2, 3 veces ascender, pero en cada intento resbalaba y caía. Sentada, mirando hacia la vasta distancia que había recorrido, una voz interior le susurró: ¿vale la pena seguir intentándolo? Fue entonces cuando recordó las palabras de la mariposa: la verdadera sabiduría se encuentra en el viaje, no en el destino. Inspirada, se levantó una vez más, buscando un nuevo camino. Esta vez, en lugar de intentar subir directamente, buscó rutas alternativas,
encontrando agarres donde antes no veía ninguno. La montaña le estaba enseñando su primera gran lección, la perseverancia. A medida que ascendía, se encontró con un frío cortante que calaba hasta los huesos. Una tormenta se desató, dificultando aún más su visión y su progreso. Cada ráfaga de viento parecía empujarla hacia atrás. Cada gota de lluvia pesaba como si intentara hundirla. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la adversidad, se refugió bajo una saliente rocosa, esperando pacientemente a que la tormenta pasara. Aquí, en la soledad y el silencio, comprendió la importancia de la resiliencia, la capacidad de soportar y recuperarse frente a las adversidades. La montaña, con su clima implacable, le mostraba que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la fortaleza interna pueden llevarnos a través de la tormenta. Tras horas de arduo esfuerzo, finalmente alcanzó la cima de la montaña. Exhausta pero invicta, se paró frente al horizonte, observando el mundo desde esta nueva perspectiva. En ese momento de tranquilidad y triunfo, comprendió que los desafíos que había enfrentado no eran obstáculos, sino oportunidades para crecer, para fortalecerse. La montaña le había enseñado que cada paso, cada caída, cada momento de duda, eran partes esenciales del camino hacia la sabiduría. No se trataba de evitar los desafíos, sino de enfrentarlos, aprender de ellos y seguir adelante, transformada por la experiencia. El descenso fue contemplativo, reflexionando sobre las lecciones aprendidas. Sabía que lo que llevaba consigo no era solo la experiencia de haber superado una montaña física, sino también la certeza de que dentro de ella residía una fortaleza y una sabiduría que ningún obstáculo externo podía socavar. Al regresar a la base de la montaña, no era la misma abeja que había comenzado el ascenso. Ahora llevaba consigo la perseverancia y la resiliencia como sus más grandes tesoros, herramientas esenciales en su búsqueda continua de la miel. La montaña había sido un maestro severo, pero justo. En sus riscos y valles, había encontrado más que lecciones de supervivencia. Había descubierto el verdadero significado de la sabiduría, que reside en la capacidad de enfrentar la adversidad con coraje, de aprender de cada experiencia y de nunca perder la esperanza, sin importar cuán empinado sea el camino. El sol comenzaba a declinar en el horizonte cuando llegó al borde de un valle desconocido. Desde lo alto, el valle se extendía bajo un manto de sombras, como si la luz se negara a tocar su suelo. Un viento frío soplaba, llevando consigo susurros que parecían hablar directamente al alma de Amara. Era el Valle de las Sombras, un lugar que todos los viajeros debían cruzar en su búsqueda de sabiduría, pero pocos hablaban de él sin un temblor en la voz. Con un suspiro de determinación, se adentró en el valle. La luz del día se desvanecía rápidamente, y la oscuridad envolvía todo, haciendo difícil discernir el camino. Cada paso que daba parecía resonar en la vastedad del valle, y las sombras comenzaban a tomar formas, proyectando dudas y miedos que Amara había guardado profundamente en su corazón. Las sombras susurraban palabras de desaliento, recordándole todos los momentos en que había fallado o dudado de sí misma. ¿Realmente crees que eres digna de la miel del conocimiento? Una sombra con voz sedosa. Tus alas son demasiado débiles para semejante viaje, decía otra, bailando ante sus ojos. Amara sintió cómo el miedo comenzaba a enraizarse en su corazón, pero entonces recordó las palabras de la mariposa sabia y el reflejo del río que le mostró su propia fuerza interior. Cerró los ojos y respiró profundamente, buscando en su interior la luz que sabía que existía. Al abrir los ojos, comenzó a hablarle a las sombras. Su voz era firme, aunque su interior temblaba. Sí, he fallado y sí, he dudado de mí misma. Pero cada error ha sido un maestro y cada duda, un camino hacia una fe más profunda en mi propio poder. Con cada palabra, la oscuridad parecía retroceder, las sombras se disolvían como si su miedo les diera forma y su coraje las desvaneciera. El valle, que parecía interminable, comenzó a iluminarse con una luz tenue, no proveniente de la luna ni de las estrellas, sino de dentro de ella, la luz de su propia sabiduría y coraje. Con cada paso, se sentía más fuerte, más segura de sí misma. Las sombras ya no bailaban a su alrededor con susurros de duda, sino que se apartaban respetuosas de su luz. Finalmente,
Emergió del otro lado del valle justo cuando el primer rayo de sol del amanecer teñía el cielo de un suave dorado. Mirando hacia atrás, no vio un valle oscuro y temible, sino un camino que había recorrido, un testimonio de su viaje interior. Había aprendido que la valentía no significaba no tener miedo, sino enfrentar ese miedo y transformarlo en una fuerza para avanzar. Comprendió que las sombras eran parte de ella, pero no la definían. Eran simplemente pruebas en su camino hacia la iluminación, obstáculos que ahora sabía cómo superar. Con el corazón lleno de una nueva luz y una sonrisa de agradecimiento en sus labios, continuó su viaje, sabiendo que la verdadera sabiduría no solo era enfrentar el mundo exterior, sino también las profundidades de su propio ser. El valle había sido su maestro más duro, pero también el más revelador, enseñándole que en el corazón de sus mayores temores yacían las claves de su mayor fortaleza. Al cruzar el umbral del Valle de las Sombras, se encontró ante una vista que le quitó el aliento. Delante de ella se extendía el Jardín de la Armonía, un lugar donde el aire vibraba con una paz inquebrantable. Las flores desplegaban sus pétalos con una suavidad que parecía danzar al ritmo del viento, y los árboles se mecían gentilmente, susurrando secretos antiguos al oído de quien estuviera dispuesto a escuchar. En este jardín observó algo que nunca antes había visto: criaturas de todas las especies conviviendo en un equilibrio perfecto. Predadores y presas se movían entre sí, no como enemigos, sino como partes de un todo mayor. Las abejas, como ella, zumbaban de flor en flor, pero lo hacían compartiendo espacio con mariposas, pájaros e incluso pequeños roedores, todos contribuyendo a la polinización y el florecimiento del jardín. Se aventuró más adentro, su corazón lleno de una curiosidad serena. Fue entonces cuando encontró a una anciana tortuga que reposaba junto a un estanque cristalino. La tortuga, al notar la presencia de Amara, le dedicó una mirada que parecía atravesar el tiempo mismo. «Pequeña abeja, ¿qué buscas en el Jardín de la Armonía?», preguntó la tortuga con una voz que resonaba con la sabiduría de las eras. «Busco la miel del conocimiento», respondió, «y el secreto para vivir en paz con todos los seres». La tortuga asintió lentamente, como si la respuesta fuera una verdad universal que había escuchado muchas veces antes. «La armonía que ves aquí», comenzó, «no es un secreto guardado ni una fórmula mágica. Es el resultado de la comprensión y el respeto. Cada criatura, desde la más pequeña hasta la más grande, entiende su papel en el cuidado de este jardín. Saben que la vida de uno contribuye a la vida de otro, y así, en su interdependencia, encuentran la paz». Amara reflexionó sobre estas palabras. Miró a su alrededor, observando las interacciones entre las criaturas. Una mariposa descansaba en el borde de una hoja, mientras una hormiga pasaba por debajo, ambas ocupadas en sus tareas, pero conscientes de la presencia de la otra, evitando perturbarse mutuamente. «¿Cómo puedo llevar esta armonía de vuelta a mi colmena?», preguntó. Su deseo de compartir esta paz era tan intenso como su anhelo por la miel del conocimiento. «Empieza por ti», dijo la tortuga, cerrando sus ojos por un momento. «Lleva contigo la comprensión de que cada ser tiene un valor y un propósito. Comparte las lecciones de respeto y coexistencia. Y recuerda, la verdadera sabiduría no reside en dominar o someter, sino en vivir de tal manera que tu existencia nutra la vida a tu alrededor». Amara pasó el día en el jardín, aprendiendo de las criaturas y de la naturaleza. Al caer la noche, se preparó para partir, no solo llevándose el néctar de las flores, sino también un conocimiento mucho más profundo y dulce, el de vivir en armonía. Con el corazón lleno de gratitud, retomó su viaje, sabiendo que las lecciones aprendidas en el jardín eran el verdadero néctar que nutriría su alma y la de su colmena en los días venideros. La armonía, comprendió, era la miel más dulce, una miel que podía compartir infinitamente. Después de un largo y arduo viaje, Amara se encontró frente a lo que parecía ser el final de su búsqueda, un antiguo templo oculto entre las nubes, en lo más alto de la montaña de los desafíos. El templo, construido con piedras de un blanco puro y adornado con relieves de miles de abejas en sus muros, irradiaba una luz suave y acogedora. Amara, con el corazón palpitante de emoción y expectativa,
cruzó el umbral del templo. Dentro, el aire vibraba con una energía tranquila y sabia. Avanzó por un largo pasillo adornado con tapices que narraban historias de abejas que habían emprendido viajes en busca de sabiduría. Al final del pasillo, encontró a una anciana abeja meditando. Su aura emitía una luz dorada, y sus ojos, al abrirse, reflejaban la profundidad del conocimiento acumulado a lo largo de incontables estaciones. «Saludos, joven viajera», dijo la anciana con una voz que resonaba como un suave murmullo, pero que llevaba la fuerza de la verdad. «He estado esperando tu llegada. Buscas la miel del conocimiento, ¿no es así?» Amara asintió, su corazón latiendo aún más fuerte. «Sí, he viajado lejos y superado muchas pruebas. Creo estar lista para recibir su sabiduría». La anciana sonrió, una sonrisa que parecía abarcar la compasión y el entendimiento de todo el universo. «La miel del conocimiento», comenzó, «no se encuentra en este templo, ni en ningún otro lugar que puedas buscar en el mundo físico. Es un viaje, no un destino, un estado de ser, no un objeto que se pueda poseer». Escuchaba, confundida y ligeramente decepcionada. «¿Entonces todo mi viaje ha sido en vano?», preguntó, la duda asomando en su voz. «Todo lo contrario», respondió la anciana. «Cada desafío que has enfrentado, cada lección que has aprendido, cada momento de introspección, todos ellos son gotas que forman la miel del conocimiento. No es algo que se pueda dar, es algo que se debe experimentar, vivir y comprender por uno mismo». La anciana se levantó y guió a Amara a un pequeño altar en el centro del templo. Sobre él había un espejo simple pero hermoso. «Mira dentro de ti, Amara. La sabiduría que buscas ya reside en tu interior. Has aprendido a ser paciente, a reflexionar, a empatizar, a perseverar, a enfrentar tus miedos y a vivir en armonía. Esa es la verdadera miel del conocimiento». Se acercó al espejo y al mirar su reflejo, vio no solo su propio rostro, sino también destellos de su viaje, las criaturas que había conocido, las pruebas que había superado y las lecciones que había aprendido. Una sensación de comprensión profunda la llenó y una calidez similar a la miel se esparció por su ser. «Gracias», susurró, las palabras apenas audibles, pero llenas de gratitud. La anciana le puso una pata en el hombro, un gesto de apoyo y reconocimiento. «Ahora regresa a tu colmena, Amara. Comparte lo que has aprendido. Vive según las lecciones de tu viaje y ayuda a otros a encontrar su propio camino hacia la miel del conocimiento». Con el corazón lleno y la mente iluminada, se despidió de la anciana abeja guardiana y emprendió el camino de regreso a su hogar. Ahora entendía que la búsqueda de la sabiduría no era un fin, sino un viaje continuo, uno que cada ser debe emprender por sí mismo, con el corazón abierto y la mente dispuesta a aprender. El templo del conocimiento se desvaneció en la distancia, pero su esencia y las enseñanzas de la anciana abeja permanecerían con Amara para siempre, guiándola en cada vuelo, en cada gota de néctar recolectada, en cada momento de su vida. La verdadera miel del conocimiento no estaba en un lugar al que se llegara, sino en el viaje mismo y en la transformación que éste provocaba en el viajero. Al regresar a su colmena, es recibida con una mezcla de asombro y alegría por sus compañeras abejas que habían seguido sus aventuras a través de los relatos de los vientos y los susurros de los árboles. La colmena, que siempre había sido un hervidero de actividad enfocada en la producción de miel, se convierte en un ágora de curiosidad y asombro a medida que Amara se prepara para compartir lo que ha aprendido. Con las primeras luces del alba, Amara se posa sobre la piedra del saber, un lugar reservado en el corazón de la colmena para aquellas que tienen enseñanzas para compartir. Sus ojos, ahora reflejos de los innumerables paisajes y almas que ha encontrado en su camino, miran con calma a su audiencia. «Compañeras», comienza, su voz tan suave como el zumbido de las alas en vuelo, «he viajado más allá de los campos que conocemos, buscando la miel del conocimiento. Pero aprendí que la miel más dulce no se encuentra en las flores lejanas ni en los secretos escondidos en los rincones más oscuros del mundo». Hace una pausa, permitiendo que sus palabras se asienten como el rocío en las hojas al amanecer. «La verdadera miel del conocimiento», continúa,
se destila en el corazón de nuestras propias experiencias. Cada desafío, cada reflexión, cada momento de duda y cada acto de valor son los ingredientes de esta miel preciosa. Relata entonces sus encuentros, con la mariposa que le enseñó la paciencia de transformarse, con las aguas del río que reflejaron la profundidad de su propio ser, con los árboles de espejos que le mostraron la multiplicidad de perspectivas dentro y fuera de ella, con la montaña que fortaleció su espíritu, con las sombras del valle que le enseñaron a abrazar su totalidad y con el jardín donde la armonía entre todas las criaturas le reveló la interconexión de la vida. Y en el templo del conocimiento, concluye, descubrí que la sabiduría más profunda reside en conocerse a uno mismo y en vivir en armonía con el mundo que nos rodea. No hay necesidad de buscar fuera lo que ya reside dentro. La colmena queda en silencio, cada abeja reflexionando sobre las palabras de Amara. La lección de Amara transforma la colmena no solo en un lugar de trabajo, sino también en un espacio de crecimiento interior y colectivo. Las abejas comienzan a ver su diario ajetreo no solo como una labor por la supervivencia, sino como una danza de aprendizaje y descubrimiento. Con el tiempo, la colmena se convierte en un faro de sabiduría, atraída no solo por la calidad de su miel, sino también por la profundidad de su entendimiento. Ahora venerada no solo como una abeja recolectora, sino como una maestra de sabiduría, continúa su labor, sabiendo que el verdadero viaje es eterno y que cada día trae consigo el néctar del conocimiento, listo para ser transformado en la miel más dulce de la vida. Y así, la historia de la abeja y la miel del conocimiento se teje en el tapestri de la colmena, un recordatorio perpetuo de que la sabiduría más profunda y dulce se encuentra en el viaje hacia el interior, en la comprensión de uno mismo y en la armoniosa conexión con el mundo.